Mapas mentales de los alcances de la investigación cuantitativa, por Cecil Lenín Guerra Monterrosa y Johannis del Carmen Villacot Vivero. Tutor, Armando Franco. Fundación Universitaria Claretiana, Programa de Especialización en Métodos y Técnicas de la Investigación en las Ciencias Sociales, Sincelejo Sucre, 2018. Alcances de la investigación. Después de realizar una revisión exhaustiva de la literatura, se debe visualizar el alcance que tendrá la investigación, pues del alcance del estudio depende la estrategia a emplearse. Así, el diseño de los procedimientos y otros componentes del proceso serán distintos en estudios con alcance exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Hoy vamos a conocer un poco más acerca de los alcances que puede tener un estudio cuantitativo con respecto a estudios exploratorios, estudios descriptivos, estudios correlacionales y estudios explicativos. Estudios exploratorios. Se realiza cuando un tema de estudio no es conocido, por ejemplo, un fenómeno o tema que sea poco estudiado. Se busca con él orientarnos y obtener información sobre la posibilidad de estudio. En este caso podemos decir que las variables son promisorias. Estos estudios exploratorios se caracterizan por ser más flexibles en comparación con los estudios descriptivos, correlacionales o explicativos. Estudios con alcance descriptivo. El estudio con alcance descriptivo tiene como propósito describir un fenómeno, especificar propiedades, características y rasgos importantes. Su función principal es profundizar, describir o medir conceptos o situaciones. Sirven para analizar cómo es y se manifiesta un fenómeno y sus componentes. Podemos decir que estas son algunas características del estudio con alcance descriptivo. Primero, rasgos del investigador. El investigador debe tener mucha precisión y ser observador. La utilidad. Debe mostrar con precisión las dimensiones de un fenómeno. El método. Este estudio debe identificar el fenómeno y los objetos sujetos involucrados, definir las variables a medir, recolectar los datos para medir las variables y concluir. Relación con otros estudios. Son la base para investigaciones correlacionales. Amplitud de la investigación, focalizada a las variables. Estudios con alcance correlacional. Este tipo de estudio tiene como utilidad predecir el valor aproximado de un fenómeno en una variable. Estudio centrado en medir con precisión las variables individuales. Se centra en medir con precisión las variables individuales y evalúan el grado de relación entre dos variables. El propósito de este tipo de estudio es medir la relación entre dos o más variables, es decir, miden cada variable presuntamente relacionada y después también miden y analizan la correlación. Tales correlaciones se expresan en hipótesis sometidas a prueba. Este tipo de estudio tiene como características identificar asociaciones entre variables, medir e interrelacionar muchas variables simultáneamente. Este tipo de estudio es más flexible y menos riguroso que el estudio experimental. Este tipo de estudio puede ofrecer predicciones. Un ejemplo del estudio con alcance correlacional es la relación entre motivación y productividad en un grupo de trabajadores. Por ejemplo, un investigador que desea analizar la relación entre la motivación laboral y la productividad en un grupo de trabajadores medirá la motivación y la productividad de cada uno y después analizará si los trabajadores con mayor motivación son o no los más productivos. Estudios con alcance explicativo. Los estudios explicativos pretenden conducir a un sentido de comprensión o entendimiento de un fenómeno.
Su utilidad es apuntar a las causas de los eventos físicos o sociales. Pretenden responder a preguntas como ¿por qué ocurren? ¿En qué condiciones ocurren? Son más estructurados y en la mayoría de los casos requieren del control y manipulación de las variables en un mayor o menor grado. Para ubicar cuál de estos tipos de investigación corresponde a un estudio en particular que se desea realizar, será necesario determinar el estado de conocimiento existente respecto al tema en investigación a partir de una completa revisión de la literatura y el enfoque que el investigador desee dar a su estudio. Una de las principales características de este estudio con alcance explicativo es que son más estructuradas, incluyen propósitos de exploración, descripción y correlación. Un ejemplo claro de este estudio podría ser, un estudio explicativo podría ser explicar los efectos que tienen las telenovelas en las adolescentes. Sería interesante saber cuáles son esos efectos, por qué las adolescentes prefieren ver telenovelas a hacer otro tipo de actividad, qué copian de las telenovelas, qué aprenden de las telenovelas, si evaden la realidad con este tipo de programas. Después de escuchar los propósitos, la utilidad y las características de los alcances que pueden tener los estudios cuantitativos, exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos, podemos concluir que ningún alcance de la investigación es superior a los demás. Todos son significativos y valiosos. Una misma investigación puede abarcar fines exploratorios en sus inicios y terminar siendo descriptiva, correlacional y hasta explicativa. Todo depende del grado de desarrollo del conocimiento respecto al tema a estudiar y a los objetivos y las preguntas planteadas por el investigador. Muchas gracias. Espero que les haya gustado esta pequeña explicación. Chao, chao.